Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muy buenas noches, hermanos, qué alegría poder saludarlos este jueves donde vemos seguramente la bendición de Dios en nuestra vida, un jueves más donde podemos aprender más acerca de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un servicio más de doctrina. Vamos a dar inicio esta noche dándole gracias a Dios por sus cuidados, por su bendición y por todo lo que hace en nuestra vida. Ahí donde están voy a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque nos amas, gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos buscarte, podemos alabarte en cualquier momento, Señor, y no tenemos ninguna dificultad para poder hacerlo. Solo te pedimos, Señor, que tú nos des siempre ese deseo de poder hacerlo y poder estar siempre en comunión contigo. Te pedimos, Padre, que este servicio sea de mucha bendición, que tú nos ayudes, que tú nos respaldes y que especialmente lo que aprendamos de tu palabra lo podamos atesorar en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Quédate, Señor, con nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener un tiempo especial de alabanza. En sus pantallas van a aparecer las letras de 2 alabanzas, 2 cantos que seguramente bendicen nuestra vida. Así que alabemos al Señor con estas alabanzas. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Palabras de vida.
bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muy bien, hermanos, llegó el tiempo entonces ahora sí de poder escuchar la palabra del Señor. Les dejo con ustedes el tiempo al pastor Uri Barrios, quien tiene la meditación de la palabra esta noche. Me dio mucho gusto poder saludarlos y con él el tiempo. Muy buenas noches, apreciables hermanos de la iglesia Luz y Verdad. Es una bendición poder saludarles y llegar nuevamente a sus hogares a través de estos recursos para continuar con la edificación de nuestra vida espiritual. También queremos extender nuestro saludo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias que siempre vemos ahí que nos acompañan y que siguen las transmisiones de Iglesia Luz y Verdad. Así que sean todos bienvenidos esta noche y vamos a aprovechar el tiempo para nuestro estudio bíblico en esta oportunidad. Y pues antes de iniciar, apreciables hermanos, voy a pedirles que ahí en casa ustedes puedan inclinar su rostro y vamos a pedir que el Señor bendiga el estudio de su palabra de esta noche. Oremos, hermanos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, una vez más llegamos delante de tu presencia para expresar nuestro agradecimiento por todas tus bondades manifestadas, Señor, en nuestro diario vivir.
no solo, Padre, en lo personal, sino también a nivel familiar. Gracias porque podemos, Señor, dar testimonio de lo bueno que tú has sido con nosotros. Aunque entendemos también, amado Señor, que tu palabra nos enseña que debemos de dar gracias en todo. Y como familia, Señor, pues pasamos por nuestros momentos de gozo, de alegría, pero también, Señor, pasamos por nuestros momentos de prueba. Y quiero también, Señor, aprovechar para pedirte que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están pasando por diversas pruebas en su vida o en la familia. Tú, Señor, que eres omnisciente, que eres omnipresente, tú estás al tanto de cada una de esas situaciones que nuestros hermanos están viviendo. Y por eso, Padre, una vez más, en tus manos encomendamos a cada uno por nombre para que tú puedas obrar en cada una de esas situaciones. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, y tú puedes sanar a cada uno de nuestros hermanos. Tú puedes resolver, Señor, las dificultades que puedan estar enfrentando. Pero todo lo pedimos, Señor, conscientes de que se debe de hacer tu voluntad. Así que en tus manos pues encomendamos a cada familia de la iglesia, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, que cualquiera que sea esa situación por la que pueda estar pasando, que tú puedas obrar, Señor, con poder. Asimismo, Señor, en esta oportunidad pues queremos en tus manos encomendar el estudio de tu bendita palabra. Señor, estamos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses y que la enseñanza de esta noche edifique, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Así que en tus manos pues encomendamos este momento y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a pedirles entonces que abran su Biblia y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a estudiar los versículos del 7 al 10. Así que le vamos a dar lectura a esta parte de la palabra del Señor, que son los versículos donde estará basada nuestra enseñanza de esta noche. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 10. Y como es sabido de ustedes, ahí en su pantalla aparecerán los textos bíblicos de esta noche. Muy bien, la palabra del Señor dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, nos encontramos en el penúltimo estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Hermanos, este estudio, como ustedes recordarán, fue titulado Ánimo para una iglesia en dificultad. Así fue titulada la serie de estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Por qué, hermanos, fue titulada de esa manera? Porque como ustedes recordarán, la iglesia en Tesalónica estaba pasando por situaciones difíciles. Como ustedes recordarán, la iglesia de Tesalónica, en primer lugar, estaba pasando por tribulaciones.
Pero en segundo lugar, hermanos, esas tribulaciones eran el resultado de una persecución que estaban enfrentando como iglesia. Es decir, hermanos, que las situaciones difíciles por las cuales estaban pasando los hermanos de Tesalónica, es a eso que se debe, hermanos, la enseñanza de toda la carta, o en eso está centrada la enseñanza de esta carta. Ánimo para una iglesia en dificultad, porque ciertamente estaban en dificultades. Pero hermanos, a raíz de estas dificultades es que se presenta otro problema dentro de la iglesia de Tesalónica. Y el problema que se presenta en la iglesia de Tesalónica fue la entrada de falsos maestros. Estos falsos maestros, debido a las circunstancias difíciles que estaban pasando los hermanos de Tesalónica, comenzaron a enseñar que el Señor Jesucristo ya había venido. Y por eso es de que la iglesia estaba pasando por la tribulación. A raíz de esto, hermanos, es de que Pablo también, hermanos, va a exhortar a la iglesia para corregir este error. Pero el problema, hermanos, es que este error doctrinal que empezaron a enseñar los falsos maestros también tuvo consecuencias. Y las consecuencias es que muchos hermanos se dedicaron al ocio. Es decir, que muchos hermanos abandonaron su trabajo pensando entonces que el Señor Jesucristo pronto aparecería. Abandonaron su trabajo y entonces dice que empezaron a vivir a costa de otros. Y entonces, hermanos, decíamos en una de las enseñanzas que la mala doctrina siempre lleva a una mala práctica. Y la iglesia de Tesalónica estaba viviendo esta realidad. Por eso, amados hermanos, en la noche de hoy, el apóstol Pablo nos va a seguir enseñando acerca de esta situación que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. Y es que, hermanos, no hay lugar a dudas, hermanos, en cuanto a que el ejemplo es una gran herramienta para enseñar muchas cosas. Eso ustedes lo saben. Todos sabemos que esta es una verdad que no podemos pasar por alto. La importancia del ejemplo es una gran herramienta para enseñar muchas cosas. Hermanos, cuando las palabras no son suficientes para enseñar algún principio, dice que el ejemplo obra maravillas para enseñar ese principio. Y de ahí, hermanos, podemos nosotros entonces hablar de el poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Y esto es justamente lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Pablo había enseñado en su primera carta a los tesalonicenses que procuren tener tranquilidad y que se ocupen en sus negocios y que trabajen con sus manos de la manera que se les mandó. Pero como afirma el dicho, este principio les entró por un oído y les salió por el otro. Recuerdan que ese es un dicho, hermanos, usado muy comúnmente entre nosotros. Y a veces se nos dice algo y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y eso le estaba pasando a la iglesia después de lo que Pablo les había enseñado. A raíz de esto, hermanos, o ante esto, Pablo va a echar mano del poder del ejemplo para enfatizar el principio que les había enseñado anteriormente. Y hermanos, la enseñanza que el apóstol Pablo nos va a dejar esta noche a través de esta carta
que es una enseñanza tanto para los hermanos de la iglesia de Tesalónica, los receptores originales, también es importante para nosotros el día de hoy. Y esa enseñanza, esa lección de hoy, hermanos, es el poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Y hermanos, para todos los que somos hijos de Dios, tanto pastores, tanto líderes de la iglesia o cualquier creyente, el Señor espera que nosotros, dice, podamos ser de buenos ejemplos. Podamos ser buen ejemplo para los demás. Y justamente, hermanos, esto es lo que tenemos en la porción bíblica que acabamos de leer. Así que, hermanos, como antecedente, hermanos, antes de entrar a esta porción bíblica, como antecedente, ustedes recordarán que el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de Tesalónica. ¿Y cuál fue la exhortación, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en nuestro estudio anterior? La exhortación, hermanos, fue que los creyentes de Tesalónica debían de apartarse de todo hermano que andara desordenadamente. Es lo que ustedes pueden ver en el verso 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esa fue la exhortación, hermanos, que dio el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Y les dice, apártense de los hermanos que andan desordenadamente, que no están viviendo según las enseñanzas que ustedes han recibido. Fue la exhortación del apóstol Pablo. Y hermanos, también dijimos que andar desordenadamente se refiere en este caso a dejar de trabajar y a vivir a costilla de otros con el pretexto de que el Señor está por venir. La palabra, hermanos, que se tradujo como desordenadamente acá en el texto, específicamente en el verso 6, literalmente significa un soldado que no marcha al ritmo de los demás soldados. ¿Por qué? Porque la palabra desordenadamente es una palabra que tiene una connotación militar. Está relacionada entonces con un soldado, con aquel soldado que no marcha al ritmo de los demás soldados, sino que marcha a su propio ritmo. En otras palabras, hermanos, es como cuando nosotros enfatizamos el principio de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no vivir a nuestra propia voluntad, a nuestro propio criterio. Pero hermanos, ustedes saben que ese es un problema común en la iglesia cristiana, de que muchos creyentes no están dispuestos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Y es lo que estaba pasando acá, hermanos, con la iglesia de Tesalónica. Es por eso que Pablo utiliza este término para describir a alguien que no hace lo que todos deberían hacer. Esto es trabajar, sino que ellos, dice, estaban pretendiendo vivir, pero sin trabajar. Hermanos, Dios en su palabra no tolera a los que son ociosos. Por eso, hermanos, en las escrituras vamos a encontrar exhortaciones, hermanos, en contra de la ociosidad. Por ejemplo, cuando el Señor, cuando la Biblia habla del perezoso, Salomón dice, oh perezoso, mira a quién, dice, mira a la hormiga cómo trabaja. Y hermanos, tomando en cuenta que la pereza es un pecado, porque la pereza nos lleva a la ociosidad y Dios no tolera a los que son ociosos. Por eso, cuando Salomón habla del perezoso, dice que el perezoso sueña con tener,
pero nunca alcanza lo que sueña tener. ¿Por qué? Porque la pereza no se lo permite. Entonces, hermanos, en otras palabras también, la Biblia dice que el Hijo de Dios debe de ser diligente y no negligente. Y son solamente, hermanos, unos ejemplos de lo que la Biblia enseña acerca de este problema que estaba dándose en la iglesia de Tesalónica. Dios no tolera a los ociosos. Y hermanos, no existe justificación válida para los ociosos. No existe. El apóstol Pablo, hermanos, fue un gran ejemplo de una persona que no andaba desordenadamente. Y es por eso que, hermanos, él con toda autoridad podía exhortar a los creyentes de Tesalónica a que imitaran su ejemplo. Por eso, la enseñanza de esta porción está basada en eso, en el poder del ejemplo, porque Pablo se va a poner como ejemplo. Y es que él había mostrado su ejemplo a la iglesia de Tesalónica y por eso él con toda autoridad le va a enseñar a la iglesia de Tesalónica y nos va a enseñar a nosotros, la iglesia de hoy, con autoridad de la importancia de ser ejemplo. Notemos, hermanos, algo acá. Que Pablo no era el tipo de persona que dice, hagan lo que yo digo, sin mirar lo que yo hago. Porque ese también, hermanos, es un dicho popular en nuestra sociedad, donde muchos le dicen a otros, mira, haz lo que yo digo, pero no mires lo que yo hago. Y no es así como funciona. En este caso, Pablo no es así. Por eso, hermanos, él entonces va a exhortar a la iglesia a que sean de ejemplo. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de 3 principios, hermanos. Número 1, el primer principio, hermanos, es que nosotros, dice Pablo, imitemos los buenos ejemplos. Hermanos, que nosotros podamos, dice, seguir buenos ejemplos. Y lógico, en el contexto, hermanos, de las palabras de Pablo, le dice a la iglesia, imítenme a mí. Él se está poniendo como ejemplo, porque así lo había mostrado, amados hermanos. Él así lo había mostrado. Y entonces él está diciendo a la iglesia de Tesalónica que ellos también sigan su ejemplo, que sigan su ejemplo. Por eso, hermanos, el primer principio de Pablo en esta noche, hermanos, sobre el poder del ejemplo, es que nosotros imitemos los buenos ejemplos. Hermanos, así debemos nosotros de conducirnos, dice, cada día, de tal manera que otros también puedan seguir nuestro ejemplo y que puedan imitar nuestro ejemplo. Vean lo que dice el verso 7. Dice el verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y entonces, hermanos, acá tenemos la exhortación de Pablo. Y lo que hace Pablo es exhortar a los creyentes de Tesalónica a imitar su ejemplo. Y la Biblia dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y hermanos, el argumento que Pablo muestra acá para instar a los creyentes de Tesalónica a que imiten su ejemplo es de que Pablo, tanto como sus colaboradores, que son Silas y Timoteo, ellos no anduvieron desordenadamente cuando estuvieron allá con los tesalonicenses. Pablo mismo dice que él no anduvo desordenadamente cuando estuvo entre los tesalonicenses. Y esto fue muy obvio para ellos. Ellos lo sabían perfectamente.
Y por eso Pablo les dice, imiten mi ejemplo. Por eso Pablo les dice que debían de imitarle. Tal vez alguien podría pensar que a lo mejor Pablo se jactaba de sus propios logros al pedir que los creyentes de Tesalónica le imitaran. Pero no es así, hermanos, de ninguna manera. Porque antes de pedir a los creyentes de Tesalónica que ellos lo imiten, Pablo se aseguró muy bien de que él primeramente estaba imitando a Cristo. Y hermanos, ustedes que han leído las cartas del Nuevo Testamento, encontrarán, hermanos, que Pablo se caracteriza porque siempre fue un buen ejemplo. Veamos, hermanos, lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios en su capítulo 11. Veamos qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto en este texto. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Y dice ahí la primera carta a los Corintios en su capítulo 11 y su verso 1. Vean lo que dice Pablo ahí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por lo que yo decía anteriormente, o sea, Pablo, hermanos, él de ninguna manera, hermanos, estaba jactándose de sus propios logros. No, sencillamente, hermanos, es que Pablo, a lo largo de su ministerio, él había mostrado un buen ejemplo. Y por eso en el verso 1 del capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, porque ¿a quién estaba imitando Pablo? Él estaba imitando a Cristo. Entonces, él se aseguró muy bien de que estaba imitando a Cristo para entonces con toda autoridad exigirle a los creyentes de Tesalónica como a los de Corinto que también lo imitaran a él, que siguieran su ejemplo. Hermanos, no hay mejor ejemplo que Cristo, y eso ustedes y yo lo sabemos. Y si alguien está imitando a Cristo, es lógico, también será un ejemplo para otros, para que imiten también a Cristo. Y hermanos, si pensamos en nosotros los pastores, si pensamos en los líderes de las iglesias, si nosotros no estamos siendo ejemplo para que otros nos imiten, sencillamente es porque nosotros no estamos imitando a Cristo. Y yo creo, hermanos, que la exhortación es muy prudente, muy pertinente para nosotros hoy, para que nosotros imitemos a Cristo. Para que nosotros, hermanos, pongamos todo de nuestra parte, para que nosotros pongamos todo nuestro empeño para imitar a Cristo. Y así entonces con toda autoridad exhortar a los demás a que también imiten a Cristo. Entonces, hermanos, bajo el principio del poder del ejemplo, en primer lugar, Pablo nos exhorta a imitar los buenos ejemplos. Y ustedes, hermanos, saben que esta es una experiencia en nuestra sociedad. Por ejemplo, los niños normalmente siempre tienen a una figura a quien les gustaría imitar. ¿Y quién es esa figura? A veces son esos personajes que ellos ven en la televisión, ya sea de caricaturas, ya sea de películas, ya sea de deportes. Hermanos, pero ¿por qué no enseñarles desde chiquitos a que ellos imiten al mejor de los ejemplos, a Cristo, como nosotros, hermanos? Nosotros estamos llamados a seguir esos buenos ejemplos. Y el ejemplo que hay que seguir, hermanos, es el de Cristo. Por eso él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, que nosotros podamos seguir el ejemplo de Cristo, para que nosotros entonces podamos, hermanos, motivar a otros a que también sigan nuestro ejemplo. Número 2, hermanos.
El apóstol Pablo nos exhorta entonces a no andar, en segundo lugar, desordenadamente. Versículo 8 de segunda de Tesalonicenses. Si usted buscó ahí primera de Corintios, ahora regresemos nuevamente a la carta de segunda de Tesalonicenses y veamos lo que dice el verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vean, estas son las palabras que Pablo sigue expresando bajo el principio de su ejemplo. Y dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Hermanos, aquí es donde el apóstol Pablo resalta la forma ordenada en que él se conducía. Y hermanos, la forma ordenada de conducirse de Pablo tenía que ver con no vivir a costillas de nadie. Por eso dice que no comió de balde el pan de nadie. Esto significa que no comió el pan de nadie sin pagar. Ahora, ¿de dónde sacaba el dinero para pagar su propia comida? Pues el texto dice que él y los que con él estaban trabajaron con afán y fatiga día y noche. Y hermanos, esto es digno de notar. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, tenía mucho que hacer en la obra del Señor. Llámese, hermanos, que si Pablo tenía que evangelizar, él evangelizaba. Si Pablo tenía que discipular, él discipulaba. Si Pablo tenía que enseñar, él enseñaba. Si tenía que visitar, él visitaba. Y recuerden que todo esto que Pablo estaba haciendo, evangelizar, discipular, enseñar y visitar, lo estaba haciendo en medio de una atmósfera hostil. Él lo estaba haciendo en medio de una atmósfera hostil. ¿Por qué digo en medio de una atmósfera hostil? Porque no todos estaban contentos con la predicación de Pablo. Pero encima de esto dice, él trabajó con tesón para ganar su propio pan. Hermanos, el trabajo era extenuante. A esto se refiere Pablo cuando dice que trabajó con afán y trabajó con fatiga. Además de que era extenuante, el trabajo era sin horario. Ahora, Pablo tuvo que sacrificar horas de sueño porque trabajó no solo de día, sino también de noche. Y la meta de Pablo era no ser gravoso a ninguno de los creyentes de Tesalónica. Pablo no quería de ninguna manera ser una carga para los creyentes de Tesalónica. Y hermanos, qué ejemplo tan notable para nosotros. Especialmente, hermanos, cuando somos conscientes de que vivimos en un mundo caracterizado por un afán desmedido de obtener ganancias deshonestas por parte de tantos siervos de Dios, entre comillas. ¿Por qué, hermanos? Porque la triste realidad que es que hoy en día un buen número de pastores ya no viven para las ovejas, sino que viven de las ovejas. Esa es la triste realidad que se está viviendo hoy en el liderazgo. Hermanos, la Biblia enseña que los que se dedican a servir al Señor en una iglesia, dice que deben de recibir su sustento económico de la iglesia para vivir dignamente. Es lo que dice Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo, ahí a la par, hermanos, en el capítulo 5, y vean lo que dice el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5,
Y veamos lo que dice en los versículos 17 y 18. Y dice ahí el texto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, aquí el apóstol Pablo también, que escribe esta carta, y como ustedes recuerdan, esta es una carta pastoral. Él está diciendo que es un derecho que los que se dedican a servir al Señor, hermanos, ellos también dice que son dignos de su salario. El mismo Señor Jesucristo lo ordenó. Vean lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios en su capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 14. Vean lo que dice ahí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 9, verso 14. Y dice la palabra ahí: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y estas fueron palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué entonces Pablo tuvo que trabajar con afán y fatiga para comer su propio pan? Pues en tercer lugar, hermanos, para que sigamos su ejemplo. Y hermanos, cada uno de nosotros nos desenvolvemos en cualquier área de trabajo. Los que servimos al Señor a tiempo completo, hermanos, pues a eso nos dedicamos, y dice que debemos de hacerlo con afán, y hasta con fatiga debemos de hacer el trabajo, hermanos. Si hay que predicar, hay que predicar. Si hay que enseñar, hay que enseñar. Si hay que, dice, visitar, tenemos que visitar. Si hay que discipular, hay que discipular. Entonces, los que servimos al Señor, tenemos, dice, que hacerlo con esfuerzo, con dedicación, hasta el cansancio. Si usted se desempeña en el área de educación, usted también lo debe de hacer, hermanos, de la mejor manera. Tiene que hacerlo con responsabilidad, con esfuerzo, con dedicación. Y así en cualquier área en la que usted se maneja. ¿Por qué? Por las exhortaciones también que encontramos, hermanos, del mismo apóstol Pablo en su carta a los colosenses. Ahí en su carta a los colosenses, él habla de los deberes sociales de la nueva vida. Por ejemplo, en el versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo, que dice, a Dios. Eso quiere decir que yo no solo voy a trabajar cuando el patrón me esté viendo, no solo voy a hacer las cosas cuando el jefe me esté viendo, no. Dice que yo debo de trabajar porque lo estoy haciendo para el Señor. Y así es como debo de hacer mi trabajo. Por eso Pablo nos está exhortando a que lo hagamos de esa manera. Dice el verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, ahí tenemos por qué Pablo, de la manera en que Pablo nos muestra, porque él no vivía desordenadamente. Y número 3, hermanos, para que sigamos su ejemplo. Entonces, Pablo tuvo que trabajar con afán y con fatiga para comer su propio pan. ¿Pero para qué lo hace? Dije, en tercer lugar, para que sigamos su ejemplo. Pablo, pues, entonces expone su razón en los versículos 9 al 10 de Tesalonicenses, de segunda de Tesalonicenses, que dice: no porque no tuviésemos derecho,
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice, hermanos? Que tampoco coma. Que tampoco dice coma. Hermanos, observemos que Pablo asevera que él tenía el derecho de su sustento económico por parte de la iglesia de Tesalónica. Pero voluntariamente y gustosamente dice que él se dio este derecho porque tenía un propósito importante en mente. Y el propósito era dejar un ejemplo para que los creyentes de Tesalónica lo imitasen, para que los de Tesalónica siguieran su ejemplo. El ejemplo era que cada creyente debe ganar su propio pan, trabajando con afán y fatiga de día y de noche. El ejemplo de Pablo dice que debía ser imitado, en especial por algunos creyentes en Tesalónica, que se dejaron arrastrar por una falsa doctrina, según la cual la iglesia había entrado en la tribulación y muy pronto iba a venir el Señor Jesús para establecer su reino en la tierra. Con esto en mente, estos creyentes pensaron que no había razón para trabajar. Así que se dedicaron al ocio y como no tenían dinero ni para comer, comenzaron a vivir a costilla de otros hermanos en la fe que ganaban su propio pan trabajando honestamente. Como dije anteriormente, la ociosidad jamás va a ser bien vista por Dios. Eso lo sabemos, hermanos. Pablo además sabía que los creyentes podemos fácilmente ser objeto de abuso de parte de otros creyentes ociosos. Usted sabe, pobrecito, está sin trabajar, no tiene que comer, no tiene dónde vivir. Así que lo recibían en casa y le daban de comer. Al hacer esto, ellos estaban siendo cómplices de alguien que no tiene trabajo, no porque no hay trabajo, sino porque no quiere trabajar, que es muy diferente. Hermanos, Pablo nos muestra cómo debemos de tratar a los creyentes que pudiendo trabajar y ganar su propio pan, sin embargo, dice, son gravosos para otros creyentes comiendo gratis. Pablo simplemente dice, recuerden lo que les enseñamos cuando estábamos con ustedes. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, también debemos de notar que no se trata de alguien que por alguna razón legítima no está trabajando, sino de alguien que pudiendo trabajar ha decidido no hacerlo, digamos, un ocioso. En este caso, entonces, los creyentes dicen que no debemos permitir que alguien así saque provecho de nosotros. Al igual que Pablo, dice que deberíamos de decir, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. De modo que, hermanos, Pablo nos deja un gran ejemplo de lo que es vivir ordenadamente. A pesar de que tenía todo el derecho de recibir su sustento económico de la iglesia de Tesalónica, sin embargo, no hizo valer su derecho porque quería dejar un ejemplo a los creyentes en Tesalónica en cuanto a ganar el pan diario con el sudor de su frente. La diferencia, hermanos, estaba en Pablo, en que él no estaba a tiempo completo en la iglesia, sino que él estaba espontáneamente en las iglesias y él se dedicaba a más tiempo a la elaboración de tiendas. Él trabajaba en hacer tiendas. Y por eso, hermanos, él renuncia a su derecho de recibir el sustento de la iglesia para darle ejemplo a los hermanos que estaban viviendo
del ocio, que se estaban aprovechando de los demás. Así que, hermanos, de aquí nosotros aprendemos que si el Señor nos ha dado un trabajo, hermanos, que nosotros podamos desempeñarlo de la mejor manera, con dedicación, con responsabilidad, con esfuerzo, porque eso le agrada a nuestro Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y oremos. Padre, gracias por el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Gracias, Padre, porque hasta este momento hemos aprendido una serie de enseñanzas para nuestro diario vivir. Y la noche de hoy, hermanos, Pablo nos ha mostrado la importancia del poder del ejemplo. El contexto, hermano, el Señor se tenía que ver con la actitud que algunos hermanos habían tomado en la iglesia de Tesalónica. Dejaron de trabajar y se dedicaron al ocio. Y Pablo los exhorta a que no andaran de esa manera, a que cambiaran su manera de vivir y que se dedicaran a trabajar y que se ocuparan y que no estuvieran siendo gravosos a otros hermanos. Padre, cada enseñanza es importante para nuestras vidas y hemos aprendido esta noche el valor del trabajo. Y que, Señor, el trabajo que tú le has dado y le has concedido a cada hermano, a cada hermana, a los que somos tus siervos, que lo podamos hacer con dedicación, con responsabilidad y con ánimo pronto. Y que seamos diligentes, no sirviendo al ojo, sino sirviéndote a ti, amado Señor. Así que bendice tu palabra, Señor, y que cada uno podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por tu palabra y bendice la vida de nuestros hermanos. Que tú los guardes, los cuides, los protejas y que esta noche tengan un buen descanso. Padre, todo lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias por su atención y su paciencia y que el Señor les siga ayudando. Y pues continuamos con nuestras actividades de la semana y ustedes saben, hermanos, y esperamos que puedan también ser partícipes de ellas. Hasta pronto, hermanos, y les deseo feliz noche.